wanted it to be a cross between something like Buster Keaton and a snuff film. I would go up to people to make them fight me. ただし金はない。妻の体で払うぞ。旗本の奥方の体が12両。18 películas perdidas, 7 niveles. Este es el iceberg del cine perdido, un recordatorio de que algunas películas están enterradas por una buena razón. Comenzaremos con las entradas más accesibles, pero a medida que descendamos, las historias detrás de estos filmes se volverán cada vez más inquietantes. Empecemos por la punta del iceberg. Advertencia. Nivel 1. The Intruder, 1975. Pocas películas capturan el persistente misterio de la desaparición como The Intruder. Es una cinta slasher que durante años permaneció en la oscuridad tras ser archivada casi de inmediato después de la postproducción. Filmada a finales de los 70, fue una producción estadounidense del género que se convirtió en leyenda por haber sido prácticamente borrada de la existencia. Al terminar la película, el distribuidor tomó la cuestionable decisión de archivarla por completo y, según los reportes, destruyó o perdió todo el material grabado. Durante décadas, quienes la recordaban se preguntaban si algún día volvería a aparecer o se había perdido para siempre. Todo cambió décadas después cuando apareció una única copia de 35 milímetros en una bodega de almacenamiento. La película había sobrevivido por pura casualidad, el tiempo suficiente para ser redescubierta y restaurada para un lanzamiento en Blu-ray en 2017. Para fans y críticos fue como el regreso de un artefacto enterrado, una oportunidad de ver aquello que había estado oculto durante casi 40 años. La trama muestra el horror inquietante del aislamiento. 11 desconocidos son reunidos por invitaciones crípticas, cada uno con la promesa de obtener una gran suma de dinero, siempre y cuando lleguen a una isla remota y sigan instrucciones. Desde el inicio se percibe una sensación de incomodidad. El anfitrión no aparece, la isla se siente completamente aislada. Las líneas telefónicas están muertas y los invitados se observan entre sí sin confiar del todo en nadie. Tan pronto como notan la primera desaparición, la sospecha comienza a crecer. Los sobrevivientes empiezan a darse cuenta de que están siendo cazados. Hasta que encuentran el cuerpo de una víctima colgado suspendido de las vigas del techo con 2 punciones visibles en el cuello. Las heridas inexplicables perduran a las sobrevivientes. Cada persona en la casa siente un escalofrío sin saber quién será el próximo, esperando otro signo de que alguien más en el grupo terminará muerto. Pronto se encuentran en una situación aterradora. Uno tras otro van muriendo. El pánico se apodera de ellos mientras comienzan a sospechar unos de otros. Las tensiones aumentan, pero no logran descubrir quién está detrás o cuál es el motivo. Al final se revela que el enemigo había estado entre ellos todo ese tiempo. Durante muchos años eso era todo lo que se sabía. Teorías, recuerdos, susurros y una historia sobre metraje perdido en un mundo donde muchas películas simplemente desaparecen. Be-Bang, 1961. Una de las películas vietnamitas más inolvidables de su época, Be-Bang, se estrenó en 1961. Filmada en un blanco y negro crudo, el drama sigue a Huong, una mujer rural atraída por el caos de la ciudad con la promesa de trabajo y una vida mejor, pero termina traicionada, manipulada y usada por extraños en un mundo que solo quiere lo que puede tomar, no lo que puede ofrecer. Sin otro lugar a donde ir, Huong se ve obligada a venderse despojada de casi todo. Cada noche un hombre diferente llegará y ella tendrá que entretenerlo. Más adelante intenta regresar a su aldea, pero su reputación ha sido destruida. Los vecinos murmuran a sus espaldas sobre su vida manchada en la ciudad. Su familia ya no la recibe. Sus antiguos amigos la tratan como una paria. Cada vez que Huong trata de escapar, otra puerta se cierra en su cara. Sola y sin un futuro en mente, busca refugio en un templo. Pero los monjes deciden encerrarla en un retiro budista al escuchar su historia, insistiendo en que oculte su rostro y se arrepienta. Se le obliga a arrastrarse, no a caminar. Le cortan su largo cabello negro. Se le prohíbe hablar con cualquiera salvo con su confesor dentro del templo.
El director Trandak retrató esta pérdida progresiva de seguridad, comunidad e incluso dignidad con un realismo implacable. Pero hoy en día la mayoría de la gente nunca ha visto estas escenas. Tras la caída de Saigón, casi todas las copias conocidas fueron destruidas por las autoridades, quienes la consideraban corrosiva, peligrosa y profundamente explícita. Nivel 2. The Execution, 1903. En 1903, Peter Elfelt en Dinamarca lanzó Capital Execution, Henrettelsen, una película que se enfocaba sin titubeos en los momentos finales de una persona antes de una ejecución. La historia se basaba en hechos reales, una mujer sentenciada a muerte por haber terminado con la vida de sus hijos. Pero en lugar de tomar un enfoque suave, Elfelt presentó los hechos de forma directa en pantalla. La copia original de la película duraba unos 15 minutos, pero hoy solo sobrevive un fragmento. El filme mostraba no solo a la mujer, sino todo el proceso. Desde la celda, un guardia y un sacerdote la acompañaban en el pasillo, guiándola hacia el lugar de su final. Se decía que la escena mostraba cómo se arrodillaba y con calma colocaba su cabeza en el borde de la guillotina. Para los primeros años del siglo XX, esto era un terreno inexplorado. La mayoría de las películas evitaban representar de forma cruda la ejecución estatal. En una época en la que el cine solía apartarse del dolor real, prefiriendo bromas baratas y acrobacias, esta cinta insistía en mostrar el procedimiento, la carga emocional y la temida marcha hacia la guillotina. Enfrentaba la gravedad de la situación sin rodeos. Algunos decían que era demasiado, pero también abrió un nuevo camino para el cine, demostrando que las películas podían abordar aquellos temas que la sociedad solía ocultar. Al filmar todo eso, Capital Execution ayudó a sembrar la idea de que el cine podía ser un espacio donde las verdades difíciles no solo se insinuaban, sino que se mostraban para que el público las enfrentara. Blackwaters, 1929. Estrenada en 1929, Blackwaters es un thriller de misterio británico-estadounidense que desapareció casi por completo, tanto que hoy está clasificada como una película perdida. La historia comienza con un par de personas que reciben una nota invitándolas a una fiesta nocturna en un barco. Se trata de un viejo yate rodeado de niebla que se aleja lentamente en un muelle en San Francisco hacia la incertidumbre de la noche. Los invitados, sin sospechar, llegan al lugar, pero una vez a bordo descubren que están encerrados. La atmósfera se vuelve densa con sospechas mientras el grupo se da cuenta de que ninguno está a salvo. Todos intentan salir, pero no hay escapatoria, solo las frías profundidades del mar. De repente, una voz por la radio anuncia que estarán muertos al amanecer. Luego comienzan a aparecer cuerpos colocados en posiciones diseñadas para causar impacto. Una escena infame muestra a los personajes tropezando con figuras sin vida en sus habitaciones. Cuerpo tras cuerpo es hallado en camarotes aislados o en áreas comunes, siempre donde menos se espera. Mientras el número de invitados vivos disminuye, el villano se revela. El señor Kelly, disfrazado de reverendo, grita: «Malditos sean todos, estoy dando una fiesta en el infierno y ahora todos vienen conmigo». La iniciativa del filme de mostrar los resultados de la violencia era algo inaudito en el cine. Su impactante representación de la muerte dejó a las audiencias impresionadas. Freaks, 1932. La película Freaks de 1932 es un drama de horror anterior al código Hays, en el que el glamour del circo choca con algo mucho más oscuro e imposible de ignorar. We didn't lie to you, folks. We told you we had living, breathing monstrosities. But for the accident of birth, you might be even as they are. Dirigida por Todd Browning, sigue la historia de Hans, un hombre de baja estatura que ha heredado una fortuna y su dulce prometida, Frieda. Luego aparece Cleopatra, una trapecista retratada como bella y egoísta, que decide casarse con Hans, convencida de que su herencia resolverá todos sus problemas. Lo que ocurre después lleva la película más allá del drama. Una cadena de traiciones, complots secretos y finalmente un acto de represalia colectiva. No es la violencia cinematográfica lo que deja al público perturbado, sino el hecho de que hombres y mujeres con discapacidades reales fueron elegidos para interpretarse a sí mismos. Por primera vez la audiencia veía personas que la sociedad solía esconder tras las cortinas del circo. Los fenómenos de la película no son creaciones de maquillaje, son gemelas siamesas, un artista sin extremidades que enciende su propio cigarrillo, un hombre conocido como el torso humano y personas con microcefalia.
No hay nada abstracto en su presencia. Tras bastidores, Cleopatra y su amante planean quedarse con todo a través de la manipulación de Hans. Fortune! I bet the lace those billions. And I have him like that. I could marry him. Yes, he would marry me. Cuando los demás se dan cuenta de lo que realmente está pasando, se unen y deciden tomar justicia por su cuenta. Tonight, they will be ready. All right, you come to my wagon. Hacia el final de la película emergen desde debajo de los carromatos, arrastrándose por el barro hacia Cleopatra y su amante. Pero la escena de la venganza rompe toda simpatía. El grupo avanza como una sola entidad, en silencio implacable, con la mirada fija en la mujer que los había despreciado. Las audiencias de 1932 no estaban preparadas para ese tipo de solidaridad combinada con algo que el cine nunca había mostrado. Hubo reportes de personas huyendo de las funciones de prueba. Incluso se dijo que alguien sufrió un aborto espontáneo tras verla. Cartas y editoriales sobre el contenido grotesco de la película pusieron a MGM en estado de pánico. La versión original solo sobrevive en la imaginación. Se estima que duraba unos 90 minutos, de los cuales aproximadamente un tercio fue eliminado del corte final. Escenas angustiantes del castigo de Cleopatra y la mutilación del forzudo fueron eliminadas y ahora se consideran perdidas para siempre. Sin embargo, si no quieres que este canal se pierda para siempre en el algoritmo, dale al botón de me gusta y suscríbete. Lo agradecería. Nivel 3. The Witch, 1916. Ahora clasificada como una película muda estadounidense perdida, The Witch de 1916 fue en su momento fuente de controversia y fascinación. La historia gira en torno a Zora Fernández, hija de un líder rebelde mexicano cuya habilidad con la hipnosis y los remedios herbales es rápidamente interpretada por los lugareños como prueba de brujería. Tras la muerte de su padre, el gobernador militar la observa con la misma sospecha que los pobladores. Mendoza pone precio a la cabeza de cualquiera que hable con ella, aumentando la paranoia. Las mujeres que ayudan a Zora enfrentarán cadena perpetua y los hombres la horca. Cuando la hija del gobernador cae gravemente enferma, ella es la única que puede ayudar, pero su acto de bondad terminará sellando su destino. Para los habitantes esto representa la prueba final que necesitaban. Zora es arrestada y acusada de brujería y la multitud se prepara para quemarla viva. Hay reportes contradictorios sobre el final. The Sun de Baltimore y otros medios de 1916 afirman que fue ejecutada en la hoguera, mientras que algunos críticos de Nueva York y Chicago describieron un desenlace más suave donde su bondad le valía el exilio en lugar de la muerte. Es posible que Fox haya creado finales alternativos para calmar a los censores y a las audiencias nerviosas. Incluso resurgió una nota que indicaba que durante el rodaje la escena de ejecución fue tan realista que la actriz principal se desmayó. No sobrevive ninguna copia de la película. Su desaparición fue confirmada por la Biblioteca del Congreso, quedando solo algunas fotos de producción, quizás debido a eventos como el incendio en los archivos de Fox de 1937 que destruyó miles de películas. Al igual que su protagonista, The Witch fue quemada en la hoguera. The Road to Mandalay, 1926. La historia de The Road to Mandalay es tan retorcida como la película misma. Durante décadas, el melodrama mudo de Todd Browning de 1926 fue comentado principalmente a través de rumores y reseñas antiguas. Nadie podía sentarse a verla porque simplemente no existía. Se hicieron suposiciones y especulaciones, pero durante la mayor parte del siglo XX se consideró perdida para siempre, una de esas viejas películas tragadas por el tiempo. Hasta que en los años 80, alguien encontró una copia deteriorada en Europa. No era la versión completa, lo hallado duraba entre 35 y 46 minutos, apenas la mitad de la duración original. Además, la traducción había pasado por un juego de teléfono, del inglés al francés y de vuelta al inglés para su restauración. Aún así fue suficiente para tener una idea de lo que Browning y Lon Chaney habían creado. Originalmente el público habría visto entre 70 y 80 minutos de Singapore Joe, el protagonista interpretado por Chaney con un maquillaje extraño e inquietante. Un lente de vidrio simulando un ojo ciego, tatuajes en los brazos y una presencia amenazante que parecía más animal que humana. La trama era implacable. Joe, antes capitán de barco, pierde a su esposa al momento del parto y entrega a su hija recién nacida a su hermano sacerdote. 20 años después se ha convertido en dueño de un burdel en Singapur con el rostro destrozado y el alma aún más.
El lugar es un refugio para traficantes y criminales menores que Joe administra junto a su socio, el inglés Charlie Wing. Es difícil exagerar lo perturbador que es parte del metraje recuperado. La película no se detiene al mostrar detalles específicos. Joe, sin saberlo, pone a su propia hija en peligro, dejándola entrar en un entorno plagado de hombres dispuestos a hacer lo que sea para conservar el poder. La atmósfera es claustrofóbica. El burdel es lúgubre, sucio y está impregnado de una violencia apenas contenida. Lo peor se sugiere más que se muestra, pero el impacto es innegable. Muchos de los momentos más poderosos de Chaney se han perdido para siempre. Su realización desesperada y casi animal al descubrir la verdad sobre su hija y los enfrentamientos furiosos con sus socios. Las partes más intensas simplemente ya no existen, y lo que queda deja grandes vacíos narrativos, incluido un final que desapareció por completo. Nivel 4. Romusha, 1972. Nadie ha visto la película Romusha de 1972 en cines ni en ningún otro lugar. Aunque pasó la censura, las autoridades del gobierno decidieron que la cinta decía demasiado sobre el sufrimiento que vivieron los indonesios durante la ocupación japonesa. Con una mirada directa e incómoda al trabajo forzado durante la Segunda Guerra Mundial, no encajaba con el tono oficial de reconciliación entre países que se exigía en ese momento. Todas las copias desaparecieron sin dejar ninguna disponible para el público. Los rumores sobre su contenido han circulado desde entonces, consolidando su lugar en la lista de películas perdidas. Lo poco que se sabe de Romusha es que retrata el trauma indonesio sin ningún tipo de rodeo. La palabra Romusha por sí sola evoca imágenes sombrías. Decenas de miles, quizás millones de indonesios forzados a trabajos inhumanos por parte de los ocupantes japoneses, con escasa comida, sin libertad y con pocas esperanzas de volver a casa. La película se centra en Rota, un hombre común que termina atrapado en una redada. Es acusado injustamente de provocar disturbios y luego forzado a ingresar en uno de los campos de trabajo. Dentro del campo el sufrimiento físico es incesante. Los guardias son brutales, los prisioneros desechables. El único consuelo de Rota viene a través de Nari, una mujer obligada a servir a oficiales japoneses contra su voluntad. Su vínculo es desesperado, ven dolor en el otro. Todo cambia cuando Nari y su amiga Mona intentan introducir armas al campo arriesgándolo todo. Pero ser descubiertas con cualquier indicio de resistencia significa la pena más extrema. Cuando las descubren, pagan con sus vidas. La película muestra deliberadamente que este tipo de castigo no solo busca destruir a los acusados, sino infundir miedo constante en todos los demás. Pero el terror también tiene un límite. Rota, despojado de todo, colapsa. Lo que debía ser una demostración de control absoluto termina saliéndose de control. Una ola de caos arrasa con el campo. Una revuelta no planeada, nacida del instinto humano de liberarse cuando ya no queda nada por perder. En el clímax, un oficial japonés comete seppuku. La escena se presenta de forma cruda, sin heroicidad, solo como un acto que cierra un capítulo de miseria. La supresión total de la película por parte del gobierno le dio otro tipo de poder. En lugar de ser olvidada, se convirtió en una cicatriz en la historia del cine indonesio. Fight Harm, 1999. Fight Harm de Harmony Korine va mucho más allá de lo desconocido. Filmada en 1999 con el mago David Blaine frente a la cámara, se convirtió en una leyenda urbana entre los cinéfilos. Se dice que existen menos de 17 minutos de metraje en bruto, y eso es todo lo que alguien fuera del círculo de Korine ha llegado a ver. El material supuestamente guardado bajo llave en un depósito a veces se proyecta para unos pocos elegidos en festivales de cine. I wanted it to be a cross between something like Buster Keaton and a snuff film. I would go up to people to make them fight me. La premisa de Korine suena simple, pero resulta inmediatamente alarmante. Caminar por las calles de Manhattan, encontrar personas más grandes que él y provocarlas hasta que inevitablemente estalle una pelea. La única regla es siempre dejar que el otro dé el primer golpe. El equipo, con la orden de no intervenir hasta que Korine quedara inconsciente, simplemente seguía filmando, capturando cada mueca, cada golpe y cada escalada impredecible. I would never throw the first punch, and the only rules were that no one was allowed to break up the fight unless it looked like I was going to be...
Antes de cada enfrentamiento, Corinne bebía alcohol para prepararse mentalmente para lo que estaba por venir. Las reglas estaban pensadas para generar el máximo caos sin cruzar abiertamente la ilegalidad. Eran brutales en su claridad. Oponentes más grandes únicamente, no golpear primero y cero misericordia hasta caer al suelo. Nada de eso estaba actuado. Corinne recibió los golpes, la humillación y las consecuencias muy reales. En entrevistas habló de huesos rotos, arrestos frecuentes, internamientos psiquiátricos y consecuencias dolorosas más parecidas a una prueba de resistencia que a la realización de una película. And he punched me in the face, and I fell back and cracked my head. My right ankle was on the sidewalk. You see him run up and jump and crack my ankle in half. Para cuando terminó el rodaje ya habían ocurrido 9 peleas callejeras y numerosos enfrentamientos con la ley. Además de las fracturas médicas, acumuló multas judiciales, tiempo en la cárcel y un tiempo de notoriedad cruda e inquietante. Una historia destaca. Un guardia de seguridad se enfureció al descubrir que acababa de golpear a alguien por una película. La mujer que lo acompañaba comenzó a llorar e insistió en que Corinne estaba completamente fuera de sí. Estas reacciones no formaban parte del acto. El dolor era de verdad, compartido en tiempo real. The New York Centerfold Massacre, 1985. Hay una razón por la cual la leyenda de The New York Centerfold Massacre persiste, incluso después de décadas envuelta en misterio y pérdida. Esta película de terror de ultra bajo presupuesto fue filmada en 1985. La calidad visual es tan pobre que resulta difícil distinguir a los personajes. La historia no tiene un sentido claro del tiempo, y los eventos se sienten incoherentes y fuera de secuencia. Muestra modelos en ropa mínima forzadas a situaciones degradantes dentro del desorden de un estudio trasero en Soho. Las únicas copias que aún circulan están armadas con fragmentos rescatados pegados como se pudo. Lo que queda es tan confuso como la narrativa de la cinta. La trama comienza con una mujer mirando anuncios de modelaje en el periódico. Hay una extraña secuencia repetitiva de ella arreglándose el vestido y un teléfono sonando. Luego la escena cambia. La mujer discute con su madrastra religiosa, quien critica su ropa y le exige que rece. The Lord doesn't want to see you dressed like that. The Lord isn't going out in 200-degree heat. Don't jest with the name of God. Una amiga de la protagonista la visita, pero le dicen que no puede estar en la habitación porque la cama no está hecha. Terminan en el baño conversando mientras una está sentada en el inodoro. Sigue una escena de modelaje, aunque no está claro si las mujeres son las mismas de antes. La historia salta luego a 2 mujeres en una sesión de fotos tipo Centerfold. Un hombre enmascarado ataca a una de ellas con un trípode con un extraño efecto de sonido metálico, y luego le introduce una secadora de pelo en la boca. Otra mujer incapaz de encontrar a sus amigas visita a una psíquica que le ofrece visiones vagas con colores y un estudio. Policías sin uniforme llegan a un estudio fotográfico justo cuando el fotógrafo está a bordo de una modelo. Si sigues viendo, aparece el cadáver de una mujer. El hombre enmascarado atormenta a otra amordazada sentada en una silla. Y por último, el giro. La asesina resulta ser la madrastra motivada por una ideología de purificación religiosa. La película muestra de forma brutal modelos atadas, gritando por ayuda y los intentos desesperados de los investigadores por seguir el rastro, con el antagonista siempre fuera de foco, fragmentado y en cinta granulada. Críticos la calificaron como una cinta que no vale la pena ver, salvo por la desnudez ochentera o por escenas absurdas insertadas. Incluso así, muchos no la recomendarían sin una fuerte dosis de intoxicación para amortiguar los sentidos. Cada fragmento sobreviviente sugiere imágenes aún más extremas, pero la obra completa jamás podrá restaurarse. El metraje completo fue destruido o borrado. Nivel 5. Sucker Blues, 1972. Sucker Blues no es como cualquier otro documental perdido sobre el rock. Es algo prácticamente prohibido, un fantasma del cine del que se ha hablado en voz baja durante décadas. Todo comenzó cuando el fotógrafo y cineasta Robert Frank acompañó a los Rolling Stones durante su gira por Estados Unidos en 1972. Lo que captó no se parecía en nada al documental brillante y coreografiado que muchos esperaban. En su lugar, el metraje sin filtrar desborda escenas que nadie pensaba que verían la luz del día. Miembros de la banda y el equipo usando drogas sin remordimientos, groupies entrando y saliendo de las habitaciones de hotel, lugares destrozados llenos de humo y ansiedad. Mostraba desesperación, vulnerabilidad y a veces momentos profundamente incómodos. Era la vida en la carretera más allá de cualquier fantasía. Okay, you tell us when. Okay.
Cuando los Rolling Stones finalmente vieron el corte final, el asombro se convirtió rápidamente en pánico. Vieron imágenes de excesos, cuerpos agotados y momentos de explotación en cada fotograma. Lo que se suponía que sería un documental triunfal de su gira amenazaba ahora con destruir su reputación. La amenaza no venía solo de los momentos hedonistas, sino del hecho de que la cámara nunca parpadeaba, nunca apartaba la mirada. El espectador se enfrentaba a una transparencia brutal, momentos en los que se cruzan límites sin pensarlo dos veces. Simplemente ocurrieron frente a la cámara sin censura ni restricciones. Cada toma transmite tensión, impulsada por una mezcla de drogas, poder, inquietud y la completa ausencia de supervisión. Para detener la película, los Rolling Stones presentaron una demanda. No solo retrasaron su estreno, sino que lograron cancelarlo por completo. Un tribunal dictaminó que Frank solo podría exhibirla si estaba presente físicamente, y solo unas pocas veces al año. Debido a ese fallo, las proyecciones se volvieron extremadamente raras y casi secretas. No hubo estrenos domésticos ni acceso para investigadores o académicos. Solo existían unas pocas copias, sin transmisiones en línea, sin restauración digital y sin archivo accesible. Incluso esas pocas funciones desaparecieron tras la muerte de Frank en 2019. A menos que estuvieras en el festival adecuado en el momento justo, no tenías ninguna posibilidad de verla. Tal vez consigas algún bootleg pixelado o escuches rumores sobre lo que la película mostraba. Soccer Blues se convirtió en la película perdida por excelencia debido a ese encierro legal. No desapareció realmente, pero quedó suspendida en las sombras, generando curiosidad y preguntas. Los rumores sobre lo que se captó durante aquellas noches salvajes aún siguen circulando. Body of a Female, 1964. Body of a Female de 1964 es el tipo de película que incluso para quienes están profundamente familiarizados con el cine rogue de explotación resulta casi imposible de rastrear. No se conoce la existencia de ninguna copia en ningún lugar. Es considerada material perdido, una historia antigua proveniente de los márgenes desmoronados del grindhouse estadounidense. Dirigida por Michael Findlay y John Amero, es infame por haber llevado los límites al extremo, incluso en una época en la que el llamado subgénero rogue ya se construía sobre la explotación y la ruptura de tabúes. La película se desarrolla con una crudeza evidente. Una bailarina exótica es tomada contra su voluntad por un vagabundo y llevada a la casa de un bullerista adinerado cuyos intereses pasan rápido del juego a la brutalidad abierta. El captor la despoja de su ropa, la ata y saca un látigo, sin dejar casi nada a la imaginación, salvo quizás cuánto puede soportar el espectador. Todo está planteado como si se observara a través de una cerradura, una invasión constante con la cámara enfocándose en la humillación, el dolor y el miedo. La mujer logra escapar y huir, pero su perseguidor está impulsado por una necesidad desesperada de silenciarla antes de que pueda llegar a alguien en busca de ayuda. La película se distribuyó en salas que rara vez llevaban registros dentro de un circuito que operaba deliberadamente fuera del radar. Por ello, las copias de Body of a Female simplemente desaparecieron con el paso de las décadas. Solo quedaron algunas fotografías fijas y la leyenda de algo genuinamente impactante. Una obra que muestra de manera directa hasta dónde algunos cineastas estaban dispuestos a llegar para impresionar, provocar y perturbar. The Slaughterhouse, 1971. La película de terror anglo-argentina de bajo presupuesto filmada en locaciones de Buenos Aires en 1971, The Slaughterhouse fue rápidamente eclipsada por su propia leyenda. Dirigida por Michael y Roberta Findlay, se produjo con apenas $30,000. Contrataron actores no profesionales para crear una escena grindhouse inspirada en el caos y la violencia de la familia Manson. La historia sigue a un grupo manipulador con tintes de secta en Argentina. Atraen a forasteros a su aislado complejo con el pretexto de hacer una película. Una vez dentro, los invitados son sometidos a una crueldad planificada. Un escenario de rodaje aparentemente ficticio que oculta violencia ritualizada presentada como espectáculo. El líder carismático de la secta lo controla todo. Los personajes principales llegan, la actriz Terry London y su director Max Marsh, pero ambos terminan convertidos en peones de la campaña del líder sectario, manipulados tanto frente como detrás de la cámara. Mr. Marsh and Miss London, would you mind if I asked you a few questions? You know I mind. You know I don't give out any interviews.
is there any truth to the rumor that you intend to be married here? We've come here to make a picture, that's all. La escena más infame transforma el recinto en un nido de caos ritualizado. Fue inspirada en noticias reales, pero exagerada para maximizar el impacto. The House tuvo un lanzamiento casi nulo y pronto cayó en el olvido, sobreviviendo solo a través de rumores. Años después, el distribuidor Alan Shackleton compró los derechos y decidió capitalizar los susurros sobre muertes reales captadas en cámara. Alteró el final y cambió el título por Snuff en 1976. Agregó el infame lema, la película que solo pudo hacerse en Sudamérica, donde la vida es barata. Shackleton eliminó los créditos y editó el final para que pareciera que la actriz fue asesinada por miembros del equipo en la vida real. Luego promovió la película como si contuviera imágenes genuinas, lo que llevó a una investigación policial. Hoy en día solo existe esta versión modificada. El paradero del corte original es desconocido. Lo único que queda es un artefacto cultural construido sobre la explotación, el rumor y la inquietante línea borrosa entre la ficción y la realidad. Nivel 6. The Cuckoo Clocks of Hell, 1973. The Cuckoo Clocks of Hell fue una película de 3 horas dirigida por Roger Watkins bajo un secretismo absoluto, al punto de que incluso los actores usaron seudónimos para ocultar sus verdaderas identidades. Cuando esta versión se proyectó por primera vez en 1973, comenzaron a circular historias. Lo que el público presenció superó por completo cualquier expectativa dentro del género de terror, con rumores de que la violencia mostrada en pantalla no era simulada. Algunos llegaron a creer que se trataba de actos reales captados en cámara. Estas sospechas solo se intensificaron ante la falta de información verificable sobre los actores o el equipo, cuyos nombres reales permanecieron ocultos durante décadas. Los reportes de estas proyecciones tempranas no describen simples expresiones de asco ni salidas en protesta. El público estalló en un caos total con disturbios generalizados. La película retrataba la crueldad de una manera que empujaba al límite lo que el público estaba dispuesto a tolerar. La trama sigue a un exconvicto resentido recién salido de prisión. Busca a personas de su pasado a quienes obliga a participar en su retorcido proyecto cinematográfico, un proyecto que los aterroriza y eventualmente los muestra encontrando su final frente a la cámara, todo bajo un falso estilo documental. You've always had a special place in your heart for my movies, haven't you, Steve? You've always been amazed at how real they look, haven't you, Steve? Debido a la severidad de la reacción del público, The Cuckoo Clocks of Hell desapareció casi de inmediato. Fue retirada de los cines al instante. Se sometió a una fuerte edición que eliminó casi 2/3 del contenido original, reduciéndola a una película de 77 minutos. Lo que hoy puede verse incluso en su forma recortada bajo el título Last House on Dead End Street aún transmite una sensación oscura y densa. Algunos creen que el corte original de 3 horas fue destruido deliberadamente. No ha surgido evidencia concreta, pero persisten rumores de que una copia podría estar guardada en un archivo cinematográfico en Nueva York. La versión que sobrevive es recordada más como una leyenda macabra que como una película convencional, difuminando inquietantemente la línea entre la ficción y la realidad. The Lady in the Sea of Blood, 1997. La película japonesa The Lady in the Sea of Blood de 1997 pasó años fuera de circulación. Círculos de coleccionistas la catalogaron como una obra perdida con solo 3 dueños conocidos. Eso fue así hasta que una copia llegó a manos del distribuidor Twisted Danger. This was made for probably 3 people, and that's exactly the film's backstory. And one of them came up, and that's how Twisted Danger got a print. El cine fetichista y de esa en japonés es común, pero esta película fue creada para una audiencia extremadamente específica. La versión conocida, a menudo etiquetada como Parte 2, muestra a una mujer cubierta de sangre realizando rituales prolongados, rodando, untándose y bañándose con ella. No hay trama, solo 30 minutos de una mujer cepillándose los dientes, lavándose, cubriéndose de sangre falsa, tocándose y luego limpiándose. Las escenas se repiten en bucle y ella permanece completamente sola durante toda la duración. Japón es conocido por atender fetiches muy específicos sin caer en la vergüenza sexual, y obras tan oscuras como esta forman parte de esa cultura. Algunos no la consideran erótica, pero ven su posible atractivo para fanáticos del cine japonés extremo grabado en video.
Algunas personas la consideran extrañamente hipnótica, otras la ven como algo enfermo, voyerista y casi imposible de ver. Nivel 7. Cruel Ghost Legend, 1968. Durante años nadie pudo encontrar una copia de Cruel Ghost Legend, una película japonesa de terror y venganza de 1968 que desapareció en la oscuridad tras su estreno inicial. La cinta se desvaneció en la memoria colectiva, mencionada solo en susurros por su contenido perturbador. Esto continuó hasta que en los años 90 coleccionistas de VHS descubrieron lo que parecía ser la única copia sobreviviente. Más tarde apareció una transmisión en línea en formato panorámico y en excelente calidad, lo que cambió por completo su estatus entre los fanáticos del cine más raro. Ambientada en el Japón feudal, la historia comienza con un samurái despiadado que intenta saldar una deuda con un masajista ciego de la manera más brutal posible. Ofrece a su esposa por una noche como forma de pago. Luego asesina al masajista y recupera su dinero. Este acto desata una maldición generacional. Lo que sigue es una cadena de ruina y desgracia que se extiende por más de una década. Nadie sale ileso, ni siquiera la siguiente generación, nacida de traiciones y relaciones secretas. El fantasma no aparece para causar sustos sangrientos. Es un testigo inquieto, cuya presencia representa asuntos pendientes y los efectos persistentes de la traición. Bajo la maldición, el hijo legítimo cae en el crimen y la violencia, mientras que el hijo ilegítimo crece como manipulador, usando relaciones transaccionales para avanzar. Una madre prepara a su hija con planes de venderla. Medio hermanos cruzan límites sin saberlo hasta que es demasiado tarde, y varios personajes están dispuestos a mutar, desfigurar e incluso asesinar por dinero o venganza. Se muestran dedos cortados, rostros deformados y muertes rituales frías. No hay un momento para respirar. La violencia es directa. No hay justicia poética ni moraleja. Solo una reacción en cadena de sufrimiento. Los actos se acumulan uno tras otro, desde decapitaciones hasta traiciones dramáticas enraizadas en lazos familiares retorcidos, hasta que la maldición parece absorber la vida de cada personaje involucrado. Heartbeat in the Brain, 1970. Heartbeat in the Brain. El título por sí solo provoca una sensación de inquietud cuando se sabe lo que realmente muestra. Su creadora, Amanda Fielding, que tenía solo 27 años en ese momento, llegó a la conclusión de que la medicina moderna no le ayudaría a poner a prueba su teoría. Creía que perforar el cráneo podía, de algún modo, beneficiar la conciencia. Así que tomó un taladro de dentista, colocó una cámara y llevó a cabo todo el procedimiento por sí misma. Although I've studied the brain, physiology and psychology and neurophysiology for 40 years, I'm not a trained scientist. I'd call myself more an artist. La película muestra los movimientos deliberados de Amanda registrando cada paso. Primero se coloca una gorra de baño y comienza a afeitarse la línea del cabello. Mientras se escucha el zumbido del taladro, se inyecta anestesia local y luego procede a hacer incisiones cuidadosas en su propia frente. Con ayuda de un espejo y un bisturí separa la piel, dejando su cráneo completamente expuesto frente a la cámara. No hay ningún profesional presente. La sangre empieza a correr por su rostro y pronto llena toda la pantalla. El filme fue realizado en 1970 pero desapareció rápido, alimentando su leyenda como una de esas cintas perdidas que solo circulaban en rumores. Muy pocas personas llegaron a verla. Una de las primeras proyecciones públicas tuvo lugar en 1978 en una galería en Nueva York. Durante el clímax, varias personas se desmayaron mientras la escena se desarrollaba en pantalla. En una de sus entrevistas, Amanda recordó que durante esta autooperación preparó todo cuidadosamente por su cuenta, e incluso mencionó: tenía un taladro extra por si el otro se estropeaba, cosa que efectivamente ocurrió. Luego, en 2011, fragmentos parciales reaparecieron en una proyección poco común en Londres, lo que provocó un nuevo aumento del interés. Es una película que literalmente perfora su camino hasta la mente de quien la conoce. Sadistic Bitch, 2002.
There are several movies that went missing. Canceled sitcoms is one of them. The movie that we're going to talk about today, Sadistic, is one of them. And it's, okay, those movies were stolen in 2008. Sadistic was made in, I want to say, 2002, maybe? Freak Out was 2003. En 2002, Brad Jones creó una película de terror en formato metraje encontrado y de bajo presupuesto llamada Sadistic. La historia sigue a Melanie, una mujer cuyo mundo se derrumba al descubrir la infidelidad de su esposo. Se quiebra, lo droga, lo inmoviliza y reúne herramientas como taladros eléctricos y pinzas metálicas. Su objetivo es tan enfermizo como directo: transformar el cuerpo de su esposo en el de una mujer, documentando cada paso con una videocámara en detalles sangrientos. La información disponible habla de escenas sin cortes que muestran humillaciones físicas extremas, incluyendo comportamientos escatológicos como orinar en el rostro de otro personaje y el consumo de desechos. Sadistic se distingue por vincular esta imaginería grotesca y de transformación corporal invasiva con una historia casi comprensible de traición conyugal. Llevó los límites de lo aceptable incluso dentro de los círculos más extremos. Para los seguidores del cine de horror underground de principios de los 2000, encajaba perfectamente en el movimiento vomit gore y la explotación más extrema. Lo curioso es que la razón por la que la película se perdió no tiene nada que ver con censura ni con problemas legales. La verdad es mucho más extraña. El propio Brad Jones contó que solo existía una copia en DVD que él conservaba personalmente. En 2008 su casa fue robada y entre los títulos robados estaba esa única copia conocida. Tal vez el ladrón quería quedársela solo para sí, y honestamente, no quiero pensar por qué. Si quieres ver más videos como este, echa un vistazo a nuestro iceberg de los reality shows más perturbadores volumen 2.